¿Cómo les va? Les saludo cordialmente para ustedes que están interesados no solamente en la medicina como ciencia, sino también la oportunidad de que si algún momento dado en su vida tengan una dolencia, algún trastorno, alguna enfermedad, que ustedes tengan una idea directa, rápida de lo que les pasa. Además de que pues el médico les pueda explicar perfectamente de qué se trata, pero por lo pronto les doy un apoyo en ese sentido técnico para que ustedes lo pueden ponderar. Vamos a continuar con las células y la genética, y también del metabolismo que sucede en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama de Gaucher, también es genético. Es un trastorno genético poco común en el cual una persona carece de una enzima llamada glucocerebrosidasa. Glucocerebrosidasa, básicamente. Mire, aquí se acumulan sustancias dañinas en el hígado, por ejemplo, el vaso, los huesos y la médula ósea. Estas sustancias impiden, por ejemplo, que las células y órganos funcionen apropiadamente. Los síntomas, por ejemplo, varían, que pueden incluir, por ejemplo, dolor y fracturas óseas. También se puede producir un deterioro cognitivo, una tendencia, por ejemplo, a la formación de hematomas también, un agrandamiento del vaso, agrandamiento también del hígado, inclusive, fatiga, problemas con las válvulas cardíacas, y también cambios cutáneos, por ejemplo, ¿no? Lo que hay que hacer con esta enfermedad de Gaucher, es una terapia de reemplazo enzimático. Digo, ya en los casos graves, sobre todo, ¿no? Inclusive se puede necesitar un trasplante de médula ósea. Digo, si la situación es muy crítica, eso también lo va a determinar su médico. Un médico honesto y que vaya derecho y que no, no siempre os he dicho que cuando lean esto y vayan con un médico, les den la larga, no, mañana vemos, no, no, no. Hay trastornos que hay que atender inmediatamente. Y todos los trastornos tienen de alguna manera opciones de terapias que les pueden recetar, pero de manera honesta y correcta. Miren, hay un síndrome que se llama síndrome de MacLeod. ¿Se acuerdan? Es genético también, es un síndrome de MacLeod. Es una alteración genética que puede llegar a, no sé, afectar la sangre, el cerebro y el sistema nervioso periférico. También puede deteriorar el músculo y también el corazón. Esto se trata, por ejemplo, es una neuropatía periférica, miocardiopatía y anemia hemolítica. Además, se puede observar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Corea tics, pues una Corea tics faciales. O sea, eso puede también tener unos síntomas como, por ejemplo, convulsiones, demencia, crisis epilépticas y alteraciones en el comportamiento. O sea, esos, por ejemplo, trastornos de la personalidad, por ejemplo, ansiedad, depresión, o sea, trastornos, por ejemplo, obsesivos compulsivos también, trastornos, por ejemplo, bipolares o trastornos esquizoafectivos. Miren, este tipo de trastorno, o sea, no existe cura para esta enfermedad, ¿de acuerdo? El tratamiento se basa en las posibles complicaciones que la enfermedad, o sea, pueda provocar. Es lo que hay que atacar. Aquello que pueda provocar paralelamente, que es lo que hay que acabar. Eso lo va a determinar el médico. Él va a decir de alguna manera cuál es el tratamiento para poder tratarlo apropiadamente para el paciente. Hay otro síndrome que se llama síndrome de celación, es también genético.
Es una enfermedad causada por la deleción de una pequeña parte del cromosoma 22, heredada por el padre, ¿no? Básicamente. Esta deleción se presenta, no sé, cerca a la mitad del cromosoma de la ubicación designada como Q, 11.2 en uno de los brazos largos de cualquiera de los dos cromosomas, ¿de acuerdo? De los 22. O sea, tiene una prevalencia, por ejemplo, estimada de 1 sobre 4.000. Miren, básicamente existen infecciones recurrentes en este tipo de trastorno. O sea, defectos, por ejemplo, cardíacos, hipocalcemia, una constitución facial característica y problema del paladar o insuficiencia velofaringea. ¿Vale? Ese es el síndrome de delación. Ok. Otro síndrome que se llama síndrome de Muckle-Wells, Muckle-Wells, Muckle-Wells. Wells es una enfermedad congénita, básicamente, presente desde el momento del nacimiento y poco frecuente, por lo que se considera una enfermedad rara, extraña. No es muy fácil. Miren, los primeros síntomas aparecen, por ejemplo, en la infancia y consisten, por ejemplo, en fiebre, urticaria, fenómenos inflamatorios que afectan a las articulaciones, artritis y conjuntivitis, por ejemplo. Más adelante puede aparecer pérdida de audición de origen neurosensorial. Básicamente lo que está pasando esto, ¿no? Bueno, otro más es otro síndrome. Vamos a buscar otro síndrome. El síndrome de Williams también es genético. Es un raro trastorno genético, básicamente, que puede llevar a problemas con el desarrollo. Algunos de los síntomas de este síndrome de Williams es, por ejemplo, el retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿de acuerdo? Que puede convertirse en locuacidad posteriormente y es una fuerte capacidad para aprender a escuchar. O sea, también se puede tener un rechazo, un retraso en el desarrollo, una tendencia a la distracción, también un trastorno del déficit de atención, por ejemplo, problemas de alimentación como cólicos, reflujo, vómito, encorvamiento del dedo meñique hacia adentro. Eso se llama equinodactilia, ¿de acuerdo? Trastornos de aprendizaje, discapacidad intelectual que va de leve a moderada. Rasgos de personalidad que incluyen ser muy amigable, confiar, no sé, en extraños, miedo también a los sonidos altos o al contacto físico y afinidad con la música. También puede tener una estatura baja con relación al resto de la familia, ¿no? Un tórax, por ejemplo, hundido, un tórax excavado, así se dice. Miren, la verdad es que no existe cura para el síndrome de Williams. Lo que tienen que ver es evitar tomar, por ejemplo, calcio y vitamina D adicionales y tratarlo con niveles altos de calcio en la sangre, en caso de que están presentes los síntomas. Además, el estrechamiento de los vasos sanguíneos puede ser, no sé, un problema médico significativo, muy importante y se trata de acuerdo a su gravedad, eso es lo que va a determinar el médico para poder contrarrestarlo lo más que se pueda para evitar que no padezca el enfermo. Mire, hay un trastorno que se llama atrofia física en el síndrome de Edwards. Porque una cosa es el síndrome de Edwards, y otra cosa lo que produce. En ese caso, una atrofia física, ¿no? Ese es un tipo de aneuploidía humana. Aneuploidía humana que se caracteriza usualmente por la presencia de un cromosoma adicional completo en el par 18.
A fecha de hoy no sé, se han descrito más de un centenar de defectos asociados a esta aneuploida facial, aleuploidia facial. La parte de facial, o sea, por ejemplo, una microcefalia, occipucio prominente frente, una frente estrecha, por ejemplo, unas fisuras palpeables, cortas, orejas bajas y malformadas, por ejemplo. Otra cosa es el paladar ojival y también la prignatía, picrognatía. Lo que tienen que hacer definitivamente si son mujeres, evitar embarazarse después de los 33 años. ¿Para qué? Para evitarlo. Aquellas mujeres que quieran tener un hijo para los 33 años o más, evítenlo, porque puede suceder este tipo de atrofia física si es que tiene el síndrome de Edwards también. Entonces, cuidado, es la decisión de una mujer, ¿eh? Pero mira, otro síndrome, el de Patau. El síndrome de Patau es una enfermedad genética que resulta de la presencia de un cromosoma 13 suplementario, básicamente. Ese síndrome es la trisomía reportada menos frecuente en la especie humana, básicamente. El efecto presenta un retraso en el desarrollo y uno o varios de los siguientes signos. Por ejemplo, anomalías en el sistema nervioso, discapacidad mental, dilatación de la bifurcación ventricular, alargamiento del surco posterior. Otra cosa, anomalías cardíacas, por ejemplo, ¿no? O sea, comunicación interventricular, una displasia valvular, tetralogía de Fallot. Otra cosa que puede pasar es, por ejemplo, anomalías de miembros, por ejemplo, ¿no? Podilactilia, por ejemplo, polidactilia. Un pie valgo, por ejemplo, también es otra cosa. Anomalías en el abdomen, onfalocele, digamos, extrofia vesical, hipotonia muscular, por ejemplo, otra anomalías en la cara, por ejemplo, un labio, fíjense, es un labio leporino paladar, hendido, ese también es muy, muy peculiar. Mira, el tratamiento de los síntomas casi siempre es personalizado, dependiendo de las diferencias de cada uno. Se basa sobre todo en el tratamiento de las anomalías físicas que presenta el niño al nacer, básicamente, ya que en 2 de cada 3 casos obtienen puntuaciones inferiores a 7 en el test de APGAR en el primer minuto, descendiendo, por ejemplo, a los 5 minutos de vida, debido a que las anomalías cardíacas representan la causa principal de la mortalidad de los pacientes, o sea, con síndrome de Patau. O sea, no pueden pasar las semanas de vida. Si no se atienda de inmediato, no suele más pasar las semanas de vida, ¿de acuerdo? Bueno, miren, otro síndrome, el de Kearns-Sayre, es un síndrome de Kearns-Sayre. Es una enfermedad oculocraneosomática o enfermedad oculocraneosomática neuromuscular con fibras rojas, rasgadas precisamente. Es una enfermedad genética muy rara, realmente, producida por una relación entre 1000 y 10.000 pares de bases en el ADN mitocondrial. Las características de la SKS aparecen pues, no son, normalmente antes de los 20 años, pero puede ser despertada en cualquier etapa de la vida. Hay que tomar muy en cuenta eso si tienen algunas posibilidades de que surja, para preparados, ¿no? Sobre todo o sea, los, sus parientes, no sé, su mamá, su papá y todo eso, ¿no? La esperanza de vida de una persona afectada por SKS, o es el síndrome de Kearns-Sayre, o sea, básicamente, se encuentra enteramente comprometida y se reduce en un 60%.
aproximadamente de manera súbita cuando pasan de 3 a 5 años, a partir del momento en que se presentan los síntomas referentes al desarrollo de la enfermedad. Ustedes van a encontrar en el paciente defectos de la conducción cardíaca, anomalías de las señales eléctricas que controlan el latido del corazón, por ejemplo. Una ataxia, no sé, problemas de coordinación que provocan inestabilidad al caminar, por ejemplo. Altos niveles de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Es el fluido que rodea y protege al cerebro y a la médula. De hecho, a nivel neurológico se expresa mediante síntomas clásicos de miopatía mitocondrial. Entre ellos, los de mayor gravedad refieren un dolor neurálgico progresivo y debilidad muscular generalizada. Clínicamente, los pacientes presentan, no sé, debilidad muscular en ambas extremidades, cefaleas, o sea, dolores de cabeza agudas, dificultades cognitivas, o sea, comúnmente en una demencia también. También se observan, por ejemplo, habitualmente lesiones en la sustancia blanca. Lo que hay que hacer con ese tipo de trastornos es un tratamiento paliativo, básicamente. ¿Para qué? Pues para mejorar los síntomas de la enfermedad. Bueno, que lo tomen ustedes en cuenta, doctores o estudiantes de medicina. Por ejemplo, algo también genético, la enfermedad de Lepsum, alrededor de los lípidos, la enfermedad de REFSU, REFSUM, ok. Es un trastorno, también es poco frecuente, que pertenece al grupo de los lipidosis, que son enfermedades por almacenamiento de lípidos. Se trata de una acumulación, por ejemplo, de ácido fitánico en diferentes tejidos del organismo, ocasiona lesiones en la retina y en los nervios periféricos. Mire, los síntomas principales de estos enfermos, o sea, de este trastorno, son sordera, básicamente. Pérdida de visión nocturna, ¿de acuerdo? Alteraciones de la piel, también, alteraciones óseas y ataxia. En ocasiones también existen también, no sé, trastornos cardíacos como las miocardiopatías, por ejemplo. Las primeras manifestaciones pueden aparecer desde la infancia, no sé, hasta los 20 años de edad. Lo que tienen que realizar, importante y de inmediato, es realizar una dieta libre de ácido ácido fitánico, lo cual evita la progresión de los síntomas, por supuesto. O sea, leche, carnes o magras o lo que sea. Por ejemplo, hay un problema en el cortisol cuando hay una hiperplasia adrenal congénita. Hablo de que fue heredado. O sea, no existe cura para la hiperplasia adrenal congénita. Como les digo, tiene origen genético y herencia autosómica recesiva, en las que la síntesis de cortisol está bloqueada o a distintos niveles, lo cual provoca un aumento y un aumento de la síntesis, sobre todo, de los productos anteriores al bloqueo. Produce, por ejemplo, demasiado andrógeno, que es una hormona que da características masculinas. Puede producir este trastorno una masculinización de los genitales femeninos, básicamente. Porque al nacimiento, básicamente, van a poder determinarlo. ¿De acuerdo? Entonces, así como, por ejemplo, también va a haber una pérdida de sodio por la orina. Lo que tienen que hacer, básicamente, es un análisis de sangre, el médico, y de orina para confirmar el diagnóstico si los niveles de cortisol, aldosterona y andrógenos son anormales. Hay que determinar eso. O sea, van a ser, digamos, se van a hacer muchas pruebas para, como les digo, para determinar el nivel de cortisol.
la aldosterona y el andrógenos, si son anormales o no. Por ejemplo, las niñas que tienen este problema puede ser severo, podrían nacer con genitales ambiguos. Es decir, con sus genitales pueden parecer más de hombre que de mujer. ¿De acuerdo? A medida que crecen, ¿de acuerdo? A las niñas con este trastorno les puede salir vello en la cara, su voz puede tomar un tono grave. Además pueden tener, no sé, sangrado uterino anormal o no tener la menstruación del todo. Por lo menos los niños con este trastorno con frecuencia tienen músculos bien formados y desarrollan características masculinas tempranamente, muy jovencitos. Lo que hay que hacer en este tipo de trastorno, debe utilizarse un tratamiento mediante una forma de cortisol a tomar en forma crónica. Las personas, por ejemplo, con este trastorno, pueden ser de menor estatura que la mayoría de adultos de estatura promedio. Pueden tener acné, por ejemplo, y problemas con la presión arterial, sanguínea, por supuesto. Las mujeres que tienen este trastorno leve, con frecuencia pueden tener periodos menstruales irregulares. Con frecuencia se les dificulta, por ejemplo, quedar embarazadas también. Hay que tomar en cuenta este tipo de problema, una hiperplasia adrenal congénita, que se la detecten y entonces controlar la situación, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo, vamos a hablar sobre el metabolismo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el metabolismo? Cuando un metabolismo tiene un problema, un síndrome, que se llama síndrome de tres Hs, hiperotitinemia, hiperamonemia y la homocitrullinuria, por una cosa así. TSH, nada más. Un síndrome de TSH, los médicos lo conocen muy bien, ¿no? Es un trastorno del metabolismo de los aminoácidos causado por una deficiencia del transformador de citrulina ornitina a través de la membrana mitocondrial, básicamente. Entonces, el inicio puede ser, no sé, neonatal, infantil o juvenil inclusive hasta la adolescencia, inclusive. Este, por ejemplo, puede haber algunas cosas que son definitivamente. Puede ser hipermoninemia, se les puede producir convulsiones o hipotonía. Si se trata de que se produce esto, entonces la deficiencia puede resultar mental, tener un problema de deficiencia mental. Hemiplegia espástica, anomalías de la sustancia blanca. En algunos casos, menos severos, en adultos, existe hiperamoninemia y en un trastorno hepático, pero sin signos neurálgicos, o sea, neurológicos. 3H, síndrome de 3H. Diga al médico que se los explique muy bien y va a ver qué se puede hacer para poder controlarlo. Otro problema de metabolismo es la tirosinemia, por ejemplo. ¿Eso qué produce? Es un error del metabolismo, ¿de acuerdo? Usualmente encontrado sobre todo en recién nacidos, en donde el cuerpo humano no puede romper el aminoácido tirosina, básicamente. Existen tres tipos de tirosinemia, por ejemplo. Cada una tiene distintos síntomas causados por un déficit de alguna enzima específica. ¿Qué hay que hacer esto? Pues no sé, una baja dieta proteica o trasplante de hígado también. Bueno, el médico les puede, si lo encuentra, el médico les va a dar una explicación mucho más amplia, que ustedes puedan tener idea de lo que le está pasando, ¿de acuerdo? Ok, entonces, otro problema del metabolismo, es por ejemplo en la hemocistinuria. Hemocistinuria. Son enfermedades metabólicas poco frecuentes, que se caracterizan, por ejemplo,
por presentar un nivel elevado de aminoácido hemocisteína en el plasma sanguíneo y un consecuente aumento de homocisteína en la orina. Mire, los posibles trastornos de esta enfermedad es, por ejemplo, la aterosclerosis prematura, por ejemplo, una trombosis recurrente de arterias coronarias, cerebrales o periféricas. También una trombosis venosa y recientemente descubierto con el riesgo, sobre todo, de desarrollar mal de Alzheimer. Hay que tomar muy en cuenta esto. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué procede esto? Por una ingesta baja de vitaminas B6, B12 y el ácido fólico. Los niveles de hemocisteína aumentan con la edad, son mayores en hombres que en mujeres. El uso, por ejemplo, del metotrexato, la fenitoína, drogas que reducen el nivel de lípidos circulantes. Miren, el tratamiento de la hiperhomocisteína varía en base en la causa. La homocisteinuria. Ok, de acuerdo. En la causa, pero generalmente involucra suplementar la dieta con ácido fólico, piridoxina y vitamina B12. Esto se hace con una dieta muy rica, por ejemplo, con frutas y verduras, y en quien le precise si es necesario un suplemento farmacológico de ácido fólico y vitaminas del grupo B, básicamente. El ácido fólico y la vitamina B12 bajan los niveles de hemocisteína entre un 25 a un 50% en promedio, sobre todo en individuos normales y en pacientes con hiperhomocisteinemia. Otro problema del metabolismo está con la tirosinemia, por ejemplo. Este trastorno de la tirosinemia es un error del metabolismo, usualmente encontrado, por ejemplo, sobre todo en recién nacidos, en donde el cuerpo humano, no puede romper el aminoácido tirosina, ¿de acuerdo? El tratamiento varía dependiendo del tipo de tirosinemia. Una baja dieta proteica puede ser requerida para el manejo de la tirosinemia. Experiencias recientes, por ejemplo, en esto, ha mostrado ser muy efectiva. El tratamiento más efectivo para tirosinemia tipo 1 parece ser el trasplante del hígado, desgraciadamente. Pero bueno, ni modo. Si es posible hacer un trasplante de hígado, pues resuelve el problema de inmediato, ¿no? Por ejemplo, estaba escuchando hace poco de las mutaciones. Por ejemplo, hay algunas mutaciones cuando existe cisteinosis, cuando se cuenta con cistinosis, cistinosis, ¿de acuerdo? Esta es una enfermedad por almacenamiento lisosómico producida por una mutación en el gen CNSS, localizado en el cromosoma 17, en el riñón, córnea y otros tejidos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con ese trastorno? Va a disminuir la agudeza visual, que puede llegar inclusive a la ceguera, una insuficiencia renal, hipocaleima, acidosis y también retraso al crecimiento. Sí, hay tantas enfermedades que a mí no me espantan, ¿no? Pero me da tristeza comentárselos por si en algún momento llegan a padecerla, pero esa es la idea de este audiolibro y mi ofrecimiento para darles un poco de conocimiento de alguna enfermedad en particular que ustedes padezcan. Miren, en cuanto al metabolismo, por ejemplo, en el caso de las porfirias, es tremenda las porfirias. Las enfermedades metabólicas autónomo, ustedes van a padecer un dolor abdominal,
náuseas, vómito, estreñimiento, ileo, hipertensión, taquicardia, sudoración, periférico, por ejemplo, en neuropatía sensitiva y no mimotora. Que en los casos más graves pueden afectar la musculatura respiratoria. Cuando es central, les va a producir, por ejemplo, ansiedad, confusión, insomnio, alucinaciones, agitación, convulsiones, depresión e incluso la alteración de la hormona antidiurética. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la orina les va a salir con una coloración rojiza o de vino tinto, que puede sugerir la existencia de una enfermedad metabólica, básicamente. La orina rojo oscuro que mancha el pañal del bebé, por supuesto, puede ser signo de una porfiria eritropoyética congénita o porfiria mutilante de Gunter. Es un cuadro de dolor abdominal no filiado o de origen desconocido, sobre todo cuando afecta sobre todo a mujeres jóvenes. El dolor con frecuencia se extiende, por ejemplo, a zonas lumbares, o sea, a los riñones o a los muslos, y suele acompañarse de estreñimiento, vómitos y marcada ansiedad. Te estoy hablando de los porfirias, ¿eh? Por ejemplo, en la parte autónoma, un dolor abdominal, náuseas, vómitos, estreñimiento, ileo, hipertensión, taquicardia, sudoración. Y cuando es periférico, pueden resultar con una neuropatía sensitiva, ¿de acuerdo? Y motora, que en los casos más graves puede afectar a la musculatura respiratoria. Imagina nada más. Cuando es central, ustedes pueden padecer ansiedad, confusión, insomnio, alucinaciones, agitación, convulsiones, depresión e incluso la alteración de la hormona antidiurética. La mayoría de las crisis comienzan, digamos, con un dolor abdominal, con posible irradiación a la espalda y a los muslos, y un estado peculiar de gran ansiedad. Ese es el metabolismo con porfirias, ¿de acuerdo? Ahora, un metabolismo, por ejemplo, con mucopolisacaridosis, metabolismo con mucopolisacaridosis, es un grupo de trastornos metabólicos causados por la ausencia o el mal funcionamiento de lisosomales enzimas necesarias para descomponer moléculas llamadas glicosaminoglicanos, básicamente, glicosaminoglicanos. Estos son cadenas largas de carbohidratos, de azúcar en cada una de nuestras células. ¿Para qué? Pues ayudan a construir los huesos, básicamente. Cartílagos, tendones, córneas, la piel y el tejido conectivo. Miren, en la época actual, no hay cura realmente para estos trastornos. La atención médica está dirigida al tratamiento de enfermedades sistémicas, básicamente, y mejorar la calidad de la persona de la vida. Ahora, la fisioterapia, el ejercicio diario, por ejemplo, pueden retrasar problemas comunes y mejorar la capacidad de movimiento. Los cambios en la dieta no impedirán, pues no sé, la progresión de la enfermedad, pero la leche limitada, el azúcar y los productos lácteos han ayudado a algunas personas que experimentan exceso de moco, por ejemplo. ¿De acuerdo? Otra cosa metabólica, una enfermedad metabólica, por ejemplo, el hiperfenilaninemia, ¿de acuerdo? Fenilalinemia, ok. Es una enfermedad metabólica de origen genético que provoca la incapacidad de transformar parcial o totalmente el aminoácido fenilanina, ¿de acuerdo? Es un componente de las proteínas. Aparece en el momento del nacimiento del bebé. ¿Cómo puede? Lo más importante es hacer una detección precoz, hacer una diagnosis y un tratamiento que se realiza a todos los neonatos. Es muy importante
para que no sea mucho más grave más adelante. Otro problema metabólico es el síndrome de hiperhomocisteína. ¿Okay? Es un síndrome de hiperhomocisteína, ¿de acuerdo? Es un grupo de enfermedades metabólicas también poco frecuente, que se caracteriza, por ejemplo, por presentar un nivel elevado del aminoácido homocisteína, ¿de acuerdo? En el plasma sanguíneo. Miren, el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias, cerebrales, periféricas y de la muerte cerebrovascular se pueden dar. Sobre todo los altos niveles de homocisteína disminuyen el diámetro del vaso, promoviendo, por supuesto, la vasoconstricción, incremento, por ejemplo, en la actividad del factor tisular, que es una de las proteínas que inician la cascada de coagulación, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, desencadenar la coagulación, favoreciendo la formación de trombos. Miren, una ingesta baja de vitamina B6 y B12, y sobre todo ácido fólico, pueden determinar una hipermocisteína, ¿de acuerdo? O sea, debido a que estas vitaminas son necesarias, muy necesarias, como cofactores para la degradación de los HCY. Del mismo modo, un síndrome de mala absorción puede inclusive determinar una hiperhomocisteína secundaria, ¿de acuerdo? O sea, por falta de vitaminas. Eso es el médico capaz les va a decir cómo está el problema, ¿no? Porque hay muchas cosas que tienen un metal, o sea, datos muy amplios sobre todo, ¿no? Otro metabolismo, una enfermedad del metabolismo de la hipocalemia, por ejemplo, es más fácil. Hipocalemia, ¿no? Es la cantidad de potasio en la sangre por debajo de lo normal, o sea, un trastorno metabólico va a producir, por ejemplo, ritmos cardíacos anormales, o sea, arritmias, sobre todo en las personas con enfermedad cardíaca, ¿de acuerdo? También les va a producir estreñimiento, fatiga, daño muscular, rhabdomiolisis, espasmos o debilidad muscular, parálisis, ¿no? Que puede incluir los pulmones. ¿Cómo poder atacar esto? Pues primero, antibióticos, como la penicilina, la penicilina, gentamicina, anfotericina o fosfarcané, bueno, ok. Luego, una diarrea, incluyendo el uso de los demasiados laxantes que pueden causarla, enfermedades que causan la capacidad del riñón para retener el potasio. Es retener el potasio. Mira, el síndrome de Liddle, el síndrome de Liddle, el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo, el síndrome de Butler, por ejemplo, el síndrome de Fanconi, los diuréticos que pueden causar micción excesiva. O sea, son los síntomas, pero también los que realmente producen este tipo de problema. ¿De acuerdo? Consumir, por ejemplo, grandes cantidades de regaliz o otros productos como, no sé, los tés herbales y tabacos de mascar que contienen regaliz, o sea, hecho con ácido glicerente. O sea, esta sustancia ya no se emplea en el regaliz, o sea, hecho en los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? También una deficiencia de magnesio, una sudoración que les va a producir vómitos, por ejemplo, ¿no? También va a producirse una gasometría arterial. O sea, primero, lo que es importante es un grupo de pruebas metabólicas, completas o básicas. También se le puede hacer un electrocardiograma, por ejemplo. También otros exámenes de sangre, por ejemplo, para verificar los niveles de glucosa, de magnesio, ¿de acuerdo? Es muy importante eso. Calcio,
sodio, fósforo, tiroxina y malterosterona. ¿Qué van a tener que hacer? Pues por lo pronto suplementos de potasio por vía oral. Y mire, para obtener potasio, pues, los aguacates, por ejemplo, los plátanos, el salvado, las zanahorias, las brevas secas, el kiwi, las judías, los habas, por ejemplo, la leche, las melazas, las naranjas, otra cosa, la mantequilla de maní, los guisantes y frijoles. O sea, también, ya de pastilla, las alas marinas en caso dado, la espinaca, es muy importante, los tomates, el geme de tigre, ahí hay mucho potasio, que es lo que necesita este enfermo, ¿de acuerdo? Hay una enfermedad congénita que se llama el maullido del gato. Es un síndrome del maullido del gato. Es una enfermedad congénita infrecuente, con alteración cromosómica, provocada por un tipo de lesión autosómica terminal o intersticial del brazo corto del cromosoma 5, caracterizada por un llanto que se asemeja, por ejemplo, al maullido de un gato y que se va modificando pues, con el tiempo, por supuesto. Una hipotonia, por supuesto. También se le puede producir un retraso del crecimiento intrauterino con peso bajo al nacer. Y el llanto característico que recuerda el maullido del gato, por laringomalacia con hipoplasia de la epiglotis y relajación exactamente de los pliegues bueno, la voz característica del periodo neonatal desaparece por ejemplo, los pacientes de más edad, pero bueno, es un trastorno que ahí está, ¿no? Hay unas mutaciones de punto, por ejemplo, en términos, digamos, mutaciones de punto, que son alteraciones de la secuencia de nucleótidos de estructura ADN, denominada GN. Son radiaciones ultravioletas, altas temperaturas, radiaciones, ionisas, compuestos químicos y a veces por errores de la replicación. Eso es lo que puede producir las mutaciones de punto. Y es lo que tiene que ser muy importante para los médicos. Pueden sugerir esto para evitar un suerte de problemas que puede ser pavoroso, ¿no? Miren, vamos a hablar de la nutrición celular. Miren, las partículas sólidas que han ingresado en la célula en endocitosis están formadas ¿por qué? Por moléculas cuyos átomos están unidos entre sí por enlaces químicos. Las moléculas y los átomos constituyen la materia de enlaces químicos. En estos queda retenida la energía. Le estoy comentando esto por cómo se nutren las células. Por esto. Por ejemplo, hay otra enfermedad, la enfermedad de Alexander, que es muy dura. La enfermedad de Alexander es genético también. ¿Cómo se irá la paraplegia de esta genética? La enfermedad de Alexander. La enfermedad genética de Alexander es muy extremadamente rara, afortunadamente. Pero normalmente de aparición, sobre todo, puede aparecer en la infancia y perteneciente al grupo de las leucodistrofias. Esto comienza, no sé, en la edad escolar, a los 9 a 10 años de media. 9 a 5 años de media. La sintomatología consigue principalmente en paraplegia espástica y signos vulvares progresivos. Normalmente se preservan las funciones cognitivas, afortunadamente. Hay dificultades para tragar o hablar, vómitos, ataxia y o espasticidad. Nos pueden darse también cifoscolosis, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, sí, ojalá que no tengan esta enfermedad de Alexander, porque hay alguien especial en esto que les puede explicar perfectamente y sobre todo tratarlo, ¿no? Ahora, vamos al final de todo esto, ¿de qué se trata la progeria? Es una vejez prematura, es un problema genético
de vejez prematura, la progeria. O sea, te haces más viejo desde muy, desde muy joven, por así decirlo, ¿no? Es una enfermedad genética de la infancia extremadamente rara, muy rara, pero sí se presenta. ¿Cuál es lo que su aparición de todo esto? Es un envejecimiento brusco y prematuro en niños entre su primero y segundo año de vida. Esto se trata de una forma esculpida de la nariz, esclerodermas y cianosis facial. También se presenta un retardo en el crecimiento, alopecia y anomalías en la piel, facies, por ejemplo, delgadas o finas, alopecia, venas prominentes en la calota, ojos grandes, micronactia, o sea, una dentición anormal y retardada, un tórax acompanado, ¿verdad? Como una campana, aparece como una pera, por ejemplo, unas clavículas cortas, ¿de acuerdo? Piernas arqueadas como jinete, ¿de acuerdo? Extremidades superiores delgadas, con articulaciones prominentes, talla baja, peso bajo, para la talla, maduración sexual incompleta y disminución de la grasa subcutánea. Yo no se los deseo a nadie, pero es un trastorno que existe. Ojalá que se los deseo sinceramente que no les pase una cosa así. Tener un hijo con este tipo de problema de progeria, se llama progeria. Es una vejez prematura. Pero bueno, vamos a terminar el día de hoy en este capítulo 26. Ojalá que haya sido útil para ustedes y que es de tantos trastornos que tiene el ser humano. Me dice, no sé, se me quedó grabado, un nieto mío me dijo, tú no te enfermas de nada, abuelo. Le dije, ¿sabes qué? Sí tengo una enfermedad, incurable. Y se puso a preocupar. Digo, pero ¿por qué, abuelo? No, pero no, ¿cómo crees que tengas una enfermedad incurable? Pues sí, ya viejito, pues me voy a morir mañana, ¿no? Digo, no, hijo, es una enfermedad incurable que tienen todos los seres humanos de este planeta. Algún día los puede tener. Y sí, sí, es un jovencito, ¿no? Y me dijo, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Pero yo, no te preocupes. Esta enfermedad que a todos nos puede dar y que no se puede resolver y que no tiene cura. Y sí, pero ¿por qué, abuelo? Mira, no te preocupes. Es la vejez. Cuando uno ya es viejo, ya estás enfermo. Y es una vejez incurable. Pero ojalá llegue uno a los 90 años, pues sí, pues, no importa, pero es incurable. La vejez, bueno, es un poco de broma, ¿no? Les agradezco mucho su presencia, el haber escuchado este video. Ojalá que sea útil para ustedes, ¿eh? Que estén muy bien con ustedes y con toda su familia.